Buenos días, mis futuros colegas. A pesar de todas las dificultades que se han presentado, pues aquí estamos cumpliendo con el segundo video para efecto de que podamos avanzar en lo que se refiere a primero y segundo parcial principalmente. En esta parte nosotros vamos a trabajar lo que es el ciclo celular, es decir, toda la permanencia de las especies en nuestro planeta obedecen a que los organismos en algún momento tienen que reproducirse para que la especie como tal subsista, porque ya sabemos que cuando incluso acá en la genética que hablamos de esa variabilidad genética, ya sabemos que cuando se producen esas variables, los organismos que se adaptan a los cambios medioambientales permanecen, pero los que no, entonces esos desafortunadamente tienen que extinguirse. Entonces ese ciclo celular tiene que ver con la reproducción celular. Ese es un suceso que consta de varias etapas, en donde la célula, el organismo, va a reproducirse y tenemos, por ejemplo, el caso de que hay unas células, lo tocábamos en el anterior video, hay unas células que reciben el nombre de somáticas, ¿sí?, que son las que corresponden a digamos, al mayor porcentaje de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas de nuestro organismo, y que esas células somáticas se dividen, se reproducen por mitosis. A diferencia del otro tipo de células, que son las que forman los gametos, o sea que son las células germinativas, en el caso nuestro son los espermatozoides, para el caso de los hombres, y el óvulo para el caso de las mujeres. Entonces, esas células ya se reproducen por otro mecanismo, que es por el de meiosis, que es un mecanismo, digamos, bastante particular, porque, como les digo, la gran mayoría de las células se reproducen mediante el proceso de meiosis, de mitosis, perdón. La mitosis dijimos que es un evento en el cual a partir de una célula madre se originan dos células hijas con igual número de componentes, ¿sí? No solo los cromosomas, sino que deben tener igual número también de ribosomas, o sea, de las organelas que normalmente, pero en función de que los caracteres hereditarios van en los cromosomas, entonces es que se toca particularmente ese aspecto. En ese orden de idea, nosotros hemos aquí en este esquema, hemos tratado de resumir el ciclo celular, ¿sí? El ciclo celular, aquí podemos ver que se compone de unas etapas o fases que son la G1, S, G2 y M, ¿sí? M es esta que está aquí, M, que corresponde a la mitosis. La mitosis prácticamente, que es la última, ahí se reinicia el ciclo. La mitosis es la etapa más corta, entre el 5 y el 10%. Entre el 5 y el 10% de todo el ciclo es el periodo de duración de la mitosis. El mayor tiempo se lleva a cabo en estas tres fases, que son G1, S, G2, que es lo que corresponde a la interfase, o sea, esa etapa en que la célula
no está en periodo reproductivo, y en ese orden de ideas, cuando la célula no está en periodo reproductivo, entonces la célula normalmente realiza sus actividades metabólicas, digamos, hasta el momento que va a iniciar esa mitosis. Como podemos apreciar aquí, la etapa más larga es G1. G1 es importante porque en esta etapa es que la célula es importante porque tiene que ver con los puntos de control o la proliferación de las células, ¿sí? Entonces, en G1 la célula puede tomar dos caminos. Un camino es que ella pueda entrar en G sub 0, y G sub 0 es cuando la célula interrumpe la reproducción, o sea, no entra en proceso de mitosis. Y entonces la célula metabólicamente mantiene su actividad, pero no está en proceso de reproducción. Ese es el primer camino. El segundo camino es que la célula, si no entró en G sub 0, está obligada a continuar el ciclo. Entonces de ahí pasaría a la síntesis, posteriormente a G2 y por último la mitosis. Y es un ciclo que se va repitiendo en las células. Entonces, como les decía, G1S y G2 corresponden al mayor tiempo en que la célula permanece, por decir algo entre comillas, en inactividad, ¿sí? Y es lo que se conoce como interfase. Interfase, que aquí lo tenemos. Bien. A partir de allí, entonces, ya eso tiene que ver básicamente con G1. Ese corresponde a la etapa de síntesis. Por ejemplo, aquí se duplica el ADN, ¿sí? Se duplica el ADN, síntesis de ADN. Y posteriormente se pasa a G2, que es donde la célula crece en volumen para inmediatamente pasar a la mitosis como tal. Es importante decir que en G1, que es la etapa más larga, es que los cromosomas empiezan, o sea, la cromatina empieza no digamos la cromatina, los cromosomas empiezan a hacerse visibles, algunas, o sea, a condensarse, algunas se forman una gran cantidad de proteínas, y algunas organelas como los ribosomas y las mitocondrias también se producen, ¿sí? En esta etapa. Cuando ya se entra en G2, es importante también decir que culmina la condensación de los cromosomas, y se divide el centríolo, ¿sí? Se divide el centríolo. Recordemos que el centríolo es aquella estructura que interviene en la división celular. Y recordemos que el centríolo tiene como una forma de estrellita, ¿sí? Como cuando se dibuja el sol. Ese es el áster. A partir de allí, de esa forma, como les dijera,
esas microfibrillas, entonces a partir de allí es que se va a formar el uso acromático, ¿sí? A partir de ahí se va a formar el uso acromático. Bien, entonces, cuando ya entramos en la mitosis es un proceso mediante el cual a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas, ¿sí? Y que corresponde de unas divisiones, o sea, unas fases. Y en la mitosis partimos de un organismo o de una célula haploide, o sea, que tiene un juego doble de cromosomas, como lo explicábamos. El ser humano tiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Entonces, el número haploide de cromosomas en la célula es de 46, por lo tanto las dos células que se van a formar, las dos células hijas, entonces van a tener el número 46 de cromosomas, ¿ya? Esas células somáticas que se reproducen o se dividen por medio de la mitosis. La mitosis tiene unas etapas o fases en las cuales tenemos la profase, metafase, anafase y telofase, en la cual se culmina la división a través de un proceso llamado citocinesis, ¿ya? Eso es lo que corresponde a nivel global con la mitosis. Entonces, en profase se caracteriza porque ya los cromosomas se hacen visibles al microscopio, desaparece la membrana nuclear, desaparece el nucleolo y ya el centríolo se terminó de dividir en G2, pero entonces empieza a formarse el uso acromático, ¿sí? Miren, aquí vemos la forma de estrellada que tiene aquí los centríolos. A partir de allí empieza a formarse el uso acromático y esos cromosomas se van uniendo al uso acromático. ¿Por dónde se van uniendo? Recuerden que allá dijimos que esos cromosomas tienen una estructura, una pequeña región que se llama centrómero, y que ese centrómero tiene una región especializada que es donde se unen las microfibrillas, que es el cinetocoro, que por ahí es que ellos se unen al uso acromático. En metafase se caracteriza porque ya los centríolos se ubicaron en los polos de la célula, ¿sí? En los polos de la célula, y los cromosomas adheridos al uso acromático se ubican en el ecuador de la célula, o sea, esta es la placa ecuatorial, o sea, se echan hacia el centro de la célula, como podemos apreciar allí. Posteriormente viene la anafase. En anafase observamos que se divide el centrómero, ¿sí? Y cada cromátide coge para un extremo, ¿sí? Para un polo, adheridas, unidas al uso acromático, ¿sí? Posteriormente a eso, entonces ya pasamos a telofase, en donde la célula empieza a regenerar su núcleo, aparece nuevamente el nucleolo, cesa o desaparece el uso acromático y se forma una pequeña invaginación, de tal forma que se inicia la citocinesis, en donde la célula se divide en dos, ¿ya? La célula se divide en dos, cada una con el número de cromosomas que tenía la célula madre, ¿sí? Entonces, a partir de una célula madre diploide que tiene dos juegos de cromosomas, se obtienen por mitosis dos células hijas
diploides, o sea, con igual número de cromosomas. Eso para células somáticas o autosomas. Recuerden que las células somáticas dijimos que se llaman autosomas también, y las sexuales alosomas. ¿Sí? Entonces ese es el proceso de la mitosis. Por ejemplo, en el caso de las células de la piel, las células de la piel se regeneran casi semanalmente, ¿ya? Semanalmente. Nosotros, por ejemplo, acá en nuestro medio no lo apreciamos fácilmente, pero cuando estamos en un clima templado o frío, lo podemos apreciar mejor cuando empieza uno a descaspar, ¿sí? Esas son células muertas de la epidermis que se van cambiando, ¿sí? Entonces, ese proceso mitótico cada 8 días, que es lo que más o menos dura en el tiempo en que se van regenerando las células de la piel. Bien, entonces hasta allí tenemos representado, explicado de una manera bien general lo que sucede en la mitosis, o sea, en las células somáticas. Bien, entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la meiosis. La meiosis se lleva a cabo en los gametos o células germinativas. Esas células germinativas o células germinales se forman a través de un proceso llamado gametogénesis. Entonces, como hablábamos ahora, en el ser humano, los gametos son el óvulo en la mujer y el espermatozoide en el hombre, ¿sí? El óvulo en la mujer y el espermatozoide en el hombre. El óvulo es una célula haploide, tiene un solo juego de cromosomas, y el espermatozoide también es una célula haploide, que tiene también un solo juego de cromosomas. Cuando se unen en la fecundación, entonces se recupera la parte diploide, ¿sí? Que eso más adelante vamos a tocar esa parte. Lo importante aquí es que en la meiosis, a partir de una célula diploide, se obtienen 4 células hijas haploides con la mitad del número de cromosomas. Y la meiosis consta de 2 etapas. Hay meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 se considera una etapa reduccional, o sea, en la meiosis 1 hay reducción del número de cromosomas. Y la meiosis 2 procede normalmente similar a como procede una mitosis, ¿sí? Entonces, miremos aquí que también tenemos esquematizada la meiosis. En la meiosis 1, que es esta partecita de aquí, y aquí tendríamos la meiosis 2. La meiosis 2. Entonces, y cada meiosis tiene también esas subfases, o sea, la profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1, telofase 2. Entonces, nosotros aquí en la profase de la
de la meiosis 1 la profase de la meiosis 1 es bastante larga y tiene unos, podríamos decir, unas subfases, ¿sí? Leptoteno, en la profase 1 encontramos unas subfases, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, y diacinesis. Todo esto en la profase 1, ¿sí? Todo eso. Y para resumir, en esos eventos que se duplican los cromosomas homólogos, se entrecruzan material genético, o sea, hay la recombinación genética, se pueden formar quiasmas, que es cuando las cromátides en algún punto de su extremo se unen, ¿sí? Entonces, todo eso sucede. Además de eso, entonces observamos que desaparece el nucleolo, desaparece la membrana nuclear y el centríolo empieza a formar, los centríolos empiezan a formar el uso acromático y empiezan a emigrar hacia los polos, porque ya en metafase en metafase 1 observamos que ya los centríolos se ubicaron en el plano en los polos de la célula y los cromosomas se ubicaron en el plano ecuatorial de la célula, o sea, en la mitad. En anafase observamos que los cromosomas empiezan a emigrar hacia los polos de la célula. Miren que aquí en anafase el centrómero no se divide, ¿sí? O sea, no se divide en las cromátides, no. Los cromosomas, uno coge para un lado y el otro coge para el otro, ¿sí? Por eso se habla de reduccional, ¿ya? Y ya en telofase desaparece el uso acromático, aparece la membrana nuclear. En algunos casos se entra como en una pequeña interfase, en otros directamente se pasa a la meiosis 2, ¿sí? Entonces, sí, pero igual lo importante aquí es que se produce la citocinesis, o sea, donde la célula se divide en dos, pero miren que acá habían dos cromosomas, ¿sí?, con su homólogo cada uno, y entonces aquí ya cada célula queda con un cromosoma homólogo, ¿sí? Entonces aquí tenemos este con sus dos cromátides, este con sus dos cromátides, aquí con sus dos cromátides. Entonces pasamos a la meiosis 2. En la meiosis 2 entonces otra vez el uso acromático, la membrana nuclear se alcanzó a medio formarse, o si no, continúa.
y se pasa, pero ya son dos células, miren que acá teníamos dos cromosomas, este y este, con sus correspondientes cromátides, y acá tenemos ya un cromosoma con su correspondiente cromátide. Este es un esquema para tratar de visualizar lo que sucede en la meiosis. En la metafase 2, entonces aquí tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Se ubican en el plano ecuatorial de la célula, los centríolos hacia los polos. Aquí ya empiezan a desplazarse los cromosomas hacia los polos de la célula. Acá podemos observar en telofase 2 que cada célula se divide, y aquí sí en anafase 2 se nos divide el centrómero y cada cromátide coge para un lado. Esto sucede con cada una de las células, ¿sí? Cada cromátide coge para un lado. Y entonces podemos observar que se nos forman, a partir de aquí se nos forman dos células, cada una con su cromátide separada, ¿sí? Y acá también se nos forman, ¿sí? Entonces, se obtienen cuatro células, ¿sí? Cuatro células haploides, con la mitad del número de cromosomas. Y eso es lo que sucede con los gametos. A través del proceso como vamos a apreciar ahorita, a través del proceso de espermatogénesis, entonces se obtienen cuatro espermatozoides, cada uno con la mitad del número de cromosomas. La mitad de 46 es 23. Que en la fecundación llegan los 23 del padre, llegan los 23 de la madre en el óvulo, y en la fecundación 23 más 23 te va a dar 46 y se mantiene constante el número de cromosomas en la especie humana. Bueno, en este orden de ideas pasamos a mirar lo que es la gametogénesis, o sea, la formación de los gametos. En este caso, que hemos escogido la especie humana, entonces para el caso de la formación de los espermatozoides, tenemos que el proceso se llama espermatogénesis, y para el caso de las mujeres se llama ovogénesis, ¿sí? O sea, el origen de esos gametos. Empecemos por acá, por el caso de la espermatogénesis. La espermatogénesis se lleva a cabo en los tubos seminíferos. Hay unas células que quedan en los testículos, hay unas células llamadas espermatogonia. Esas espermatogonias tienen un juego diploide de cromosomas, ¿sí? Un juego diploide de cromosomas. Esas espermatogonias se dividen por mitosis y originan lo que es el espermatocito primario, que también es una célula diploide, ¿sí? Diploide. O sea que hasta allí, por mitosis, se obtuvo una con el mismo número de cromosomas. Estos espermatocitos primarios se forman aproximadamente 3 millones diarios de espermatocitos primarios. 3 millones diarios de espermatocitos primarios, ¿sí? A partir de aquí, ahora sí, viene el proceso meiótico, ¿sí? Viene el proceso meiótico. En la primera división meiótica se obtienen dos células
haploides, o sea, con la mitad del número de cromosomas, que reciben el nombre de espermatocitos secundarios. Esos espermatocitos secundarios sufren la segunda división meiótica y acá obtenemos que se forman 4 espermátidas con la mitad del número de cromosomas, o sea, con 23, porque son células haploides también, ¿ya? Y ya cuando maduran, se convierten en espermatozoides, cada uno con 23 cromosomas, que es la mitad del número de cromosomas que nosotros tenemos. La mitad de 46 es 23. Entonces se forman, a través de este proceso de espermatogénesis, se forman 4 espermatozoides, cada uno con 23 cromosomas, en donde van las características tanto del padre como de la madre, porque recordemos que allá cuando vimos la esquematización de la meiosis, que hay una etapa en la cual se produce el entrecruzamiento, ¿ya? O sea, el cambio de material, intercambio de material genético, ¿sí? Entonces, por eso uno trae características del padre y de la madre en sus gametos. Es importante decir aquí que cuando empieza la espermatogénesis en el hombre, es un proceso continuo. Es un proceso continuo, ¿ya? Hasta cuando ya, como dice uno, se le acaba el combustible, ¿sí? Pero es un proceso continuo, que no sucede lo mismo con la ovogénesis, que es el proceso mediante el cual se originan los óvulos en las mujeres. Y miremos, en la ovogénesis partimos de la ovogonia, que tiene un número diploide de cromosomas, ¿sí? Tiene un número diploide, la ovogonia, y el número de óvulos que se van a formar, o de células pues sexuales que se van a formar en una mujer, ese proceso inicia desde el feto, o sea, desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Entonces, por un proceso de mitosis, esa ovogonia se convierte por mitosis en ovocito primario, ¿sí? El ovocito primario. Por eso es que se dice que la mujer trae ya su carga completa de gametos, de óvulos que pueden llegar a madurar, ¿sí? Que pueden llegar a madurar, porque en esta etapa en esa etapa se han formado aproximadamente 400.000 óvulos, no digamos óvulos, ¿sí? 400.000 células que pretenden convertirse en óvulos, ¿ya? Porque ese proceso, ya sabemos que la mujer en su proceso de menstruación, hay unas que lo tienen de 28 días, hay otras que lo tienen de 30 días, ¿ya? Entonces, eso es porque cada tiempo, cada periodo, entonces se van soltando esos óvulos o los futuros óvulos, que pueden ser fecundados o pueden no ser fecundados. A partir de este ovocito primario se produce la primera división meiótica. En esta primera división meiótica se obtiene un ovocito secundario con un número haploide de cromosomas, ¿sí? O sea, ya no es 2, sino 2N, sino N, haploide. Y se forma un cuerpo polar. Un cuerpo polar. El ovocito secundario es de mayor tamaño que el cuerpo polar. Y ya en la segunda división meiótica
En la segunda división meiótica se forma, por el lado de acá se nos forma una ovótida u ovótide y otro cuerpo polar. Y este cuerpo polar de acá produce dos cuerpos polares de menor tamaño. Miren que por eso lo hemos dibujado de menor tamaño, porque son de menor tamaño que estos de acá. Entonces, son, en conclusión, en síntesis, se forman, son tres cuerpos polares y una ovótide, que es la que va a convertirse en su momento en óvulo, ¿sí? Es la que va a convertirse en su momento en óvulo. Entonces miren que apenas del proceso de ovogénesis apenas se nos va a producir un óvulo, o sea, va a madurar un óvulo, ¿sí? Es eso. Recordemos, como les hablaba ahora de lo del periodo, que puede ser de 28 días, por eso, o de 30 días, por eso se considera que la mujer tiene 5 días para ser fertilizada, porque después que ese óvulo, que todavía no está maduro, ¿sí? Pero se le llama óvulo normalmente, que todavía no está maduro, sale, abandona el ovario y va hasta la trompa de falopio. Ese óvulo en ese recorrido, en un sitio, si no estoy mal es la ampolla tubárica, si no estoy mal, allí puede ser fecundado. Y ese óvulo permanece allí 2 días. 2 días. ¿Por qué se toman 5? Se toman 5 porque se ha demostrado que en el medio, digamos, en el medio acuoso, que va desde la vagina hacia arriba, hasta el útero, como la vagina es ácida, ¿sí? Y el líquido seminal donde van los espermatozoides es básico, entonces la primera barrera que consiguen los espermatozoides es la vagina, o sea que allí mueren cualquier cantidad, por eso es que tienen que ser millones, ¿sí? A pesar de que uno solo va a fecundar, deben ser millones, ¿sí? Entonces allí muere una primera cantidad, ¿sí? Y luego siguen en su ascenso, ¿ya? Siguen en su ascenso, pero vuelvo y les digo, como apenas se va a formar ese óvulo, entonces si el óvulo no es fecundado cuando sale de ahí, pues toman los 3 días que puede permanecer el espermatozoide vivo y los 2 días que permanece ese óvulo inmaduro allí en la ampolla tubárica, entonces allí puede ser fecundado ese óvulo y ya a partir de allí ya viene la implantación del cigoto, ¿sí? El cigoto en el útero y bueno, todos los procesos que vienen a partir de allí, las subdivisiones que empiezan, mórula, blástula, gástrula, etcétera. Bien, entonces vamos allí, por eso las que tienen su regla o su periodo normal de 28 días, entonces cada 28 días, ¿sí? Y las que tienen su periodo de 30 días, pero hacia la mitad del periodo, hacia la mitad de ese periodo es que la mujer se encuentra en su etapa fértil, o sea que puede ser, que es lo que se conoce como ovulación, es lo que se conoce como ovulación, ¿ya? Bien, entonces, continuando acá, retomemos que a partir de la ovogénesis se forma un solo óvulo, en términos generales, y que la mujer tiene de allá en el feto que empiezan a formarse 400.000 aproximadamente, ¿sí? Y los otros son cuerpos polares, ¿Qué más hay que decir allí? ¿Qué más hay que decir allí? Ah, bueno, que cuando estamos en el ovocito secundario, o sea, en la etapa de la pubertad, o sea, cuando la mujer ya puede tener su familia, recordemos que hay el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el hombre y en la mujer.
en donde ya aparecen hormonas como la testosterona en el caso de los hombres y en las mujeres la progesterona y los estrógenos, ¿sí? Que es lo que permite que a la mujer los estrógenos que permiten que a la mujer se le ensanche la pelvis, ¿ya? El aumento de los senos, lo mismo de algunas partes del cuerpo como las caderas y todo eso, ¿ya? Y pues la progesterona, porque entre otras cosas esos anticonceptivos, sobre todo esos anticonceptivos orales, lo que tienen es unas hormonas sintéticas similares a la progesterona y a los estrógenos, ¿ya? Pero bueno, ese es otro cuento, ¿ya? Bien, entonces, cuando se está en esa etapa, si cuando salió un óvulo de allá del ovario y es fecundado, es penetrado, su capa exterior es penetrada por un espermatozoide, entonces ya se desarrolla este otro proceso, ahí rapidito, ¿sí? Entonces, inmediatamente el ovocito secundario pasa a ovótida y madura el óvulo, porque ya cuando madura el óvulo es que puede llegar el espermatozoide y unir su núcleo, el núcleo del óvulo con el núcleo del espermatozoide, para tener otra vez los 46 cromosomas que son los que tiene la especie humana. Básicamente eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces simplemente me resta decirles que de los 46 cromosomas que tiene uno, el ser humano, hay un par de cromosomas que son los que determinan el sexo. Y en el caso de la mujer, esos cromosomas son XX y en el caso de los hombres, XY. Entonces imagínense, hay 3X por una Y. Eso puede influir en la probabilidad de que hay más mujeres que hombres, ¿sí? Porque esos mecanismos de la herencia tienen su cuento, ¿ya? Eso básicamente como para que lo tengan en cuenta, que de esos 46 cromosomas hay un par que corresponden para el sexo. En el caso mío, XY. En el caso de las que sean mujeres de allá del nivel, XX, ¿sí? Por eso era que las mujeres ven tanto. Bueno, pero entonces aquí tenemos en este esquema de la espermatogénesis, como a lo de uno con la razón o sin ella, miren que aquí hemos obtenido 4 espermatozoides tipo AAA. Entonces dejamos allí esta parte y ya en la próxima nos vamos a encontrar con lo que es las leyes de Mendel. Básicamente vamos a manejar cruces monohíbridos y dihíbridos. Que estén bien.